Muy buenas tardes a todo el mundo. No puede ser de otra manera, o sea, en un acto como este dedicado a los premiados de investigación científica y técnica, la tecnología tiene que funcionar, o sea que estoy seguro que me oyen bien todos, ¿no? Va a ser muy divertido. Es el gran desafío que tenemos todos los próximos 1000 años, que es trasladar la ciencia a la calle, ¿no? Donde están los seres humanos. Y esta tarde vamos a empezar dando la bienvenida en su propio recinto al vicerrector de la Universidad, Santiago García Granda, que tiene la palabra para saludaros. Santiago. Is that working? Yes. ¿Funciona? Muchas gracias. Autoridades, invitados distinguidos, compañeros, señoras y caballeros. Buenas noches y bienvenidos a la Universidad de Oviedo para esta sesión dedicada a las neurociencias y nanotecnología. Muchas gracias por su asistencia aquí esta noche. He de pedir disculpas por la ausencia del rector, que está atendiendo a otros deberes que tiene. Es mi placer y un gran honor dar la bienvenida a los 5 científicos inminentes que comparten el premio Príncipe de Asturias para la investigación científica y tecnológica del año 2008. Shuji Iijima, Shuji Nakamura, Robert Langer. Pido disculpas por darle la espalda. George Whiteside y Tobin Marks. Bienvenidos a esta biblioteca histórica y emblemática de nuestra universidad de 200 años de antigüedad, que acaba por adornarse con objetos de la nanotecnología y el nanoarte como tributo a nuestros invitados. Seguramente uno de los lugares más apropiados para hablar de algunos de los resultados asombrosos de su ciencia y investigación, sus aplicaciones y su futuro. Muchas gracias a la Fundación Príncipe de Asturias por permitirnos celebrar año tras año estas sesiones tan relevantes en nuestra universidad. Y muchas gracias a Eduardo Punset, bien conocido entre nosotros como el director, por ejemplo, del programa famoso que se llama Redes. Muchas gracias por aceptar moderar esta sesión. No tengo más que decir, salvo que, sin más, le vuelvo a pasar el mando a Edward Punset. Muchas gracias. Thank you, Santiago. Thank you. Muchas gracias. Me recuerda, acabo de venir de Ginebra. Estaba entrevistando a unos científicos ahí en el Centro de Investigación la CERN. Uno de mis críticos, cuando me vio en la televisión traduciendo mi inglés al castellano, me dijo: Punset está traduciendo su inglés a lo que él cree que es castellano. Yo voy a hablar en lo que yo creo que es castellano. Seguir hablando en lo que este crítico decía que yo creía que era español. Ahora lo que van a ver es el vídeo explicativo de los logros y descubrimientos de los 5 premiados. Después de eso tendremos una pregunta que les haremos a ellos, a los 5, y luego les daremos, claro está, la palabra para que lo expliquen personalmente, porque les hemos elegido como los premiados en investigación científica y tecnológica. O sea que puede pasar el vídeo, no sé en qué pantalla, allí.
nada es demasiado grande o demasiado pequeño. En perspectiva, nuestro gran planeta es solo un punto en el universo. En ocasiones, uno de estos puntos tiene dimensiones de unas décimas de nanómetro. Estamos ante el átomo. Los átomos son los ladrillos de los que están hechos las estrellas, los planetas y nosotros mismos. Manipular la materia a escala atómica nos permite fabricar materiales y dispositivos a la carta, con propiedades controladas y para fines específicos. Algo tan diminuto es responsable de una revolución sin precedentes en los ámbitos de la salud humana, el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza. La nanotecnología nos permite también afrontar los más atrevidos y fascinantes retos y desafíos tecnológicos. ¿Cómo es posible fabricar materiales y dispositivos en la nanoescala? La nanotecnología conlleva una sutil danza de átomos y moléculas. George Whitesides ha sabido dirigir magistralmente esta orquesta. Este científico ha logrado convencer a millones de átomos y moléculas para que ellos mismos se posicionen en las zonas adecuadas. Es lo que se conoce como autoensamblado molecular. Con Whitesides ha llegado una nueva era en la que los materiales se fabricarán a sí mismos. El proceso de autoensamblado molecular es una técnica bottom-up, de abajo hacia arriba. Se asemeja a la construcción de objetos mediante un Lego o a la de un edificio a partir de sus ladrillos. Pero también es posible acceder al nanomundo mediante una aproximación top-down, de arriba hacia abajo. El símil se corresponde entonces con el de un escultor que a partir de un bloque de material lo talla y esculpe para obtener un objeto con la forma deseada. La labor de tallado la consigue Whitesides mediante materiales orgánicos que actúan de molde o negativo. A partir de este molde se generan nanomateriales con las características y propiedades deseadas. Es lo que se conoce como litografía blanda. Nuevas técnicas de fabricación se traducen en nuevas posibilidades, nuevos materiales con propiedades controladas y aplicaciones específicas. El límite está en tu imaginación. El ser humano es una precisa y sofisticada máquina. Millones de años de evolución la han ido perfeccionando. Pero en ocasiones, esta máquina también falla. ¿Son los fármacos una herramienta eficiente para la lucha contra las enfermedades? El sencillo acto de tomar una pastilla es el inicio de un tortuoso laberinto para el medicamento. Robert Langer es un ingeniero al servicio de la salud humana. Sus investigaciones le han permitido concluir que no solo es importante el fármaco, sino la forma de administrarlo. Sus novedosos polímeros, nanopartículas y chips saben exactamente dónde actuar. Al mismo tiempo, protegen a los fármacos para que lleguen intactos a su destino. Es lo que se denomina liberación inteligente de fármacos. ¿Recambios para el cuerpo humano? ¿Órganos y tejidos artificiales? Los materiales de Langer son capaces de persuadir y atraer a las células. Actúan como andamios que definen la forma y sirven de soporte para el crecimiento controlado de tejidos y órganos. La nanotecnología también está en la base de la más sofisticada ingeniería de tejidos. Las primeras evidencias de calentamiento global ya aparecen en forma de fenómenos meteorológicos extremos.
La nanotecnología también puede contribuir a lograr un mundo más sostenible. La energía solar es limpia, gratuita e inagotable, al menos durante un largo periodo de tiempo. Las primeras celdas solares, basadas en el silicio, nos permiten captar la energía solar de forma eficiente, aunque resultan excesivamente costosas. Al estadounidense Tobin Marks debemos una nueva generación de celdas solares basadas en materiales orgánicos. Son celdas eficientes, flexibles y de bajo coste. Diodos emisores de luz orgánicos que, debido a su bajo consumo, permiten que la batería de nuestros móviles o PDAs dure unos días. Junto con sus novedosos transistores, son la base del denominado papel electrónico. También le debemos a este científico aportaciones a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sus moduladores permiten una eficaz transmisión de datos. Sus investigaciones en catálisis han derivado en una nueva generación de plásticos biodegradables que no dejan huella en el medio ambiente. Reducir el uso de combustibles fósiles y frenar el cambio climático es uno de los grandes retos científicos y tecnológicos. Los nanotubos de carbono, descubiertos por Sumio Iijima, permiten almacenar de forma segura el hidrógeno, un combustible ecológico cuyo único residuo es vapor de agua. Los nanotubos de carbono pueden cambiar nuestra forma de movernos. Sus singulares propiedades electrónicas podrán revolucionar los mundos de la electrónica y la computación. Ultraligeros, ultrarresistentes y elásticos ya están presentes en el mundo del deporte. Sus excelentes propiedades mecánicas nos hacen soñar con edificios a prueba de terremotos, coches resistentes a abolladuras y también con un ascensor espacial. La tecnología existe. El proyecto ya está en marcha. Los seres vivos han sido los primeros en sentir los efectos del calentamiento global. Frenar este calentamiento no solo pasa por nuevas fuentes de energía limpias, sino también por un ahorro energético. Llevamos muchos años encendiendo y apagando la legendaria bombilla incandescente de Edison. Estas bombillas suponen un importante derroche. Aproximadamente el 90% se desperdicia como energía calorífica. Shuji Nakamura desarrolló los LEDs o diodos emisores de luz, verdes, azules y blancos. Se conocen como luces frías. Estas bombillas ecológicas apenas desperdician energía en forma de calor, son más eficientes y tienen una vida más larga. Su utilización evita la combustión de millones de toneladas de carbón. Se perfilan como las fuentes lumínicas del futuro, incluso en zonas subdesarrolladas a las que no llega el suministro eléctrico. Si los LED blancos sirven para iluminar, los ultravioleta encuentran su aplicación en la purificación del agua, acabando con las bacterias de manera rápida, económica y natural, sin tratamientos químicos. Nakamura también ha hecho realidad uno de los sueños de la tecnología, el láser azul. Y es que, debido a su fino trazado, permite escribir más en el mismo espacio. Es el sistema Blu-ray, que quintuplica la cantidad de información almacenada en un DVD convencional y mejora nuestra percepción de la realidad. Los grandes estudios de cine utilizan el sistema por su alta definición. Los revolucionarios hallazgos de estos 5 científicos demuestran que la ciencia y la tecnología también admiten una proyección social, incluso en las zonas más deprimidas del planeta.
La nanotecnología nos proporciona pequeñas soluciones a algunos de los más grandes problemas de la humanidad. Hace unos 50 años, Richard Feynman predijo que la Enciclopedia Británica cabría en la cabeza de un alfiler. Efectivamente, allí, al fondo, hay sitio de sobra. Y damos la palabra primero a George Whitesides, que sí vimos la parte del vídeo que se refería a sus investigaciones. Y yo debo decir, George, que me tiene fascinado tu trabajo, porque una de las cosas cuando estudiaba la vida, el origen de la vida, siempre me decían, tengo un gran amigo biólogo que trabaja en la NASA, que vive en California, y siempre me decía, él estaba a cargo en la NASA de buscar la vida en otros planetas, y siempre me decía, Eduardo, la vida es una equivocación. Y cuando a sus científicos tenían que buscar en Marte o en la Luna o donde fuera vida, siempre les decía, cuando veáis algo extrañísimo, cuando veáis algo que no puede ser, oye, fijaros con mucha atención porque eso puede ser la vida, ¿no? Y una de las características, me decía Ken Nielsen, se llama Nielsen, este biólogo de la NASA, de la vida es esta capacidad de autoensamblaje que tienen que tener las moléculas para que en un momento dado surja la vida. George, thank you for coming. And George, muchas gracias por acudir. Nos alegramos de tenerle aquí. ¿Creemos que esto va a funcionar o lo descartamos? ¿Tienen la traducción? La pregunta es si tenemos vídeo. Sí. Es maravilloso estar aquí, como no. Y horrible estar oyéndome así con esta traducción doble que estoy oyendo. Por supuesto, para nosotros es un honor estar aquí y también estamos encantados de que hayan aparecido, porque tener una fiesta sin que acuda nadie es una decepción terrible. Está aquí mi mujer. Ella eligió acudir al concierto de la Orquesta Sinfónica. Yo le dije que podía elegir acudir aquí y volver a casa o volver al concierto y volver a casa a nado. Ya vemos lo que eligió. Lo que me gustaría hacer muy brevemente es darles una idea de lo que hacemos y por qué lo hacemos y por qué hay tanto interés y por qué genera tanto entusiasmo. Si tenemos una imagen, ahora la pregunta es si tenemos una imagen. Es decir, ¿funciona la presentación en PowerPoint? ¿Ustedes están viendo una presentación en PowerPoint? ¿En PowerPoint? ¿Sí? No tengo manera de saber. Lo podemos hacer aquí a la izquierda. Vamos a ver. Lo apuntamos en cualquier dirección. Ustedes que están en el público, lo que están haciendo es simular un experimento científico en el cual todo lo que pueda fallar, falla, además de inmediato. Se habrán dado cuenta que ocurren cosas totalmente impredecibles, ocurren sin ningún motivo aparente. Esto es la ciencia. Lo aquí. Esto es realmente asombroso. Mis experimentos jamás funcionan. Les quiero dar una idea de lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Tenemos mucho interés en la sencillez y el autoensamblaje. Lo que nos preocupa es lo siguiente, que si pensamos en cómo se construyen las cosas, cómo se fabrica un coche o algún aparato electrónico complejo, pues se juntan los componentes, las ruedas, chasis y se juntan las piezas o lo hace un robot y se crea así un vehículo.
Es complejo, requiere la energía, lleva su tiempo, y lo que a nosotros nos gustaría hacer sería tener todos sus componentes que se juntasen ellos mismos. Eso es el autoensamblaje. Y esta idea conlleva la sencillez porque se eliminan los problemas que conlleva la maquinaria compleja y todo aquello que lo acompaña. Les explicaré cómo nos hemos interesado en este tema. Esto es fenomenal. Lo que estamos viendo aquí es mi punto de partida. Yo soy una persona que siempre me ha gustado observar el mundo. Tenemos un programa que empieza con el relámpago, un programa que empieza con la adhesión. Ese programa empieza con gotas de agua. La pregunta es que si vemos la imagen, hay muchos tipos de gotas. ¿Por qué cada una tiene la forma y las propiedades que tienen? ¿Por qué una gota de agua puede caerse o estar en el grifo sin acabar de caerse del todo? ¿Por qué algunas gotas de agua forman formas redondeadas? ¿Por qué se dispersan otras o se extienden otras gotas? Y les voy a explicar un poco cómo exploramos este tema. Lo que nosotros hicimos, como se ha indicado, ha sido identificar moléculas que tuviesen esa característica de poder ensamblarse ellas mismas sobre una superficie apropiada. Nosotros utilizamos una lámina de oro. Le dicen, bueno, puede ser un poco extravagante, pero les aseguro que es una lámina muy fina. Entonces las moléculas, un poco como soldaditos, se van formando filas, crean estructuras ordenadas, y estas estructuras ordenadas nos permitan controlar la estructura y la composición de la superficie a nivel atómico, con lo cual sabemos más o menos dónde está cada átomo sobre esa superficie. Con esto podemos hacer lo que vemos en la parte inferior de la imagen. Es un poco difícil de ver, pero lo que vemos es que a la izquierda de la imagen hay una serie de gotas de agua que se han formado en esferas, digamos, y a la derecha las gotas se han extendido. Esto ha sido por diseño. Hemos diseñado las moléculas para que lo hagan. Este es diseño a nivel molecular o materiales por diseño. Bueno, ¿de aquí a dónde vamos? Con esta idea, si se pueden formar las moléculas, a lo mejor les podemos animar para que crean patrones más grandes que las moléculas. Hemos desarrollado una técnica que nos es bastante útil, que es el de la impresión por microcontactos. Todos ustedes, cuando utilizan un sello con tinta, que se pone en un documento, en una carta, etcétera, hacen algo parecido. Lo que hemos hecho ha sido utilizar un sello donde las líneas son muy pequeñas, muy pequeñas. En este momento me podría sacar un cabello de la cabeza para ilustrarles hasta qué punto son pequeñas estas líneas. El problema es que me quedan pocos pelos y tengo que llevar cuidado con el tema. Permítanme decirles, para que se hagan una idea, que el tamaño de estas líneas puede bajar hasta más o menos una centésima parte del diámetro de un cabello humano. Es como si lo cortáramos en 100 trozos, incluso en 1000 trozos. Ese tipo de dimensiones, muy pequeño. Podemos hacer sellos que tengan esa dimensión y que creen esas líneas. ¿Qué podemos hacer con esas líneas en cualquier caso? Vamos a intentar que funcione el experimento que me han dicho que no intente. Estos objetos les serán familiares, son paneles solares. Lo más importante de estos paneles solares, por encima de cualquier otra cosa, por encima de la ciencia, de lo maravilloso que pueden ustedes oír, es que son de verdad baratas. Tienen que fabricarse al menor coste posible, en cualquier caso. Y hoy en día casi todos utilizan la misma tecnología que se ha utilizado durante mucho tiempo para hacer microprocesadores en ordenadores. Lo que uno puede hacer es utilizar estos sellos para hacer que las características de los paneles solares mejoren de una forma absolutamente dramática en cuanto a reducción de costes. Es decir, estamos combinando el autoensamblado junto con el sellado para obtener una funcionalidad que nos permita obtener energía solar a un coste muy bajo. Y el coste es importante porque la energía solar, si es muy cara, hará que la gente queme carbón. De hecho, hay mucha gente que sigue queriendo quemar carbón, pero es una historia un poco más compleja económicamente hablando. Así que podemos seguir avanzando más allá de eso.
Una de las cosas más interesantes que podemos hacer, una de las aplicaciones más interesantes que ha surgido en este área, si miran la parte izquierda, verán una especie de imagen coloreada, que es una célula de un mamífero. Es algo bastante amorfo, está bastante desorganizado en su estructura, y lo que hemos intentado hacer es ponerle un poco de orden, aplicarle un poco de orden. La célula de la derecha es el resultado de esa técnica que hemos utilizado para darle orden. Lo que hemos hecho ha sido controlar a nivel atómico la superficie de la célula para que se reproduzca dentro del cuadrado que ven ahí y no más allá. Y esa ha sido la base para una serie de cosas muy interesantes en diagnóstico médico. Hay otra cosa que también quiero enseñarles muy brevemente que está relacionada con este proceso de sellado. Si ven el sello, comprobarán que tiene zonas que están elevadas y zonas que están deprimidas. A través de esto se pueden crear canales, una especie de canales muy pequeñitos, y lo que uno puede ver es que ocurren fenómenos muy sorprendentes, la verdad. Este es uno. Cada una de esas líneas que ven aquí, de nuevo, vuelve a tener el diámetro de un cabello humano, y cada una tiene una tintura de distinto color. Y a diferencia de un río, de un arroyuelo, donde esperamos que todas las corrientes se mezclen, estas no lo hacen, no se mezclan, y esta es una de las características, de hecho, del flujo del agua o de cualquier otro fluido en canales muy pequeños. Se llama flujo laminar y tiene unas propiedades en física muy distintas de lo que vemos en el mundo habitual, en el mundo real habitual. Esto es muy interesante y nos ha llevado a una serie de ideas también muy prometedoras. Y lo último es lo que les quería mostrar aquí, que es un dispositivo que se basa en ese tipo de microestructuras, microcanales. Incluye una estructura de plástico, que es el propio canal, una serie de tornillos, una jeringa para extraer el aire y crear un vacío, que es la base de un dispositivo de análisis que se podrá utilizar en el diagnóstico de enfermedades en el mundo en desarrollo, donde el componente esencial es el coste reducido. Así que, como ven, estamos utilizando estas ideas de autoensamblaje dinámicamente, con flujos que se mueven, y estáticamente con formas de añadir funcionalidad a la energía solar o al diagnóstico de enfermedades con muy bajo coste, de una manera que no sería práctica sino si se utilizan dispositivos más complicados. Lo que he hecho ha sido llevarles de la mano muy rápidamente a lo largo de varias ideas, en el sentido de que cuando uno trabaja con cosas muy pequeñas es muy difícil hacer ensamblaje de arriba a abajo. Es muy difícil tener una especie de robot que coja algo que es mucho más pequeño que un cabello humano. En lugar de hacerlo así, lo necesario, lo interesante es hacer que esas cosas se ensamblen unas a otras. Esto, creo, va a ser parte de los grandes desarrollos de la tecnología para facilitar soluciones a distintos problemas a un coste que todos nos podamos permitir. Para mí es un gran placer y les quiero dar las gracias. Thank you. Thank you, George. So now it's Shuji. Ahora es el turno de Shuji Nakamura. De las fuentes lumínicas más eficaces que está descubriendo. Shuji, is the floor. Okay. Yeah. Okay. Gracias. Muchísimas gracias. Es para mí un gran honor recibir este premio. Mi invento trata de aplicaciones en el ámbito de la iluminación, mejoras en los procesos de iluminación y en los procedimientos de almacenamiento de datos. La materia se puede imaginar como una estructura en la que yo he trabajado en la invención de distintos dispositivos lumínicos, de LEDs, diodos de emisión de luz de distintos colores. Esta es la estructura de un diodo de emisión de luz, un LED. Tiene una
estructura PN, como la de un diodo tradicional. Esta es la estructura básica de un dispositivo semiconductor. No voy a entrar en demasiado detalle porque es muy complejo. Y las ventajas de la iluminación a base de diodos. En primer lugar, tenemos dispositivos de estado sólido que son semiconductores. Y todos sabemos que el consumo de energía de las fuentes de iluminación tradicional son muy altos. Estamos ofreciendo oportunidades, cambiar de un dispositivo a otro. Y cuando uno piensa en el tiempo que hemos necesitado, en el pasado, para pasar del descubrimiento al invento práctico, necesitamos tubos de vacío que llegaban a tener estos tamaños. Así que cuando necesitábamos tener ordenadores rápidos, los transistores alcanzaban tamaños tremendos. Los ordenadores ocupaban tamaños muy grandes y eran mucho más lentos que los actuales. Hoy las cosas han avanzado mucho. Ahora ya no tenemos tubos de vacío, pero sí tenemos todavía bombillas incandescentes. Y los LEDs son tecnología de semiconductores. Es un avance. Se parece mucho a la estructura de los transistores. Reemplazan a esos tubos de vacío y puede ser el reemplazo de las fuentes de iluminación tradicional. Cualquier LED es muy eficiente y su vida útil es prácticamente ilimitada. También se puede fabricar básicamente con cualquier tipo de color, en luz visible o en luz invisible. Y esto muestra cómo se puede utilizar, cómo ha evolucionado la parte. Aquí vemos distintos colores. El LED rojo se inventó ya en los años 60 del siglo pasado. Pero para poder mejorar la tecnología, para poder ofrecer un producto final, tenemos los tres colores primarios: el rojo, el verde y el azul. Desde los años 60, muchos investigadores han intentado conseguir LEDs de color azul y verde, fundamentalmente para conseguir LEDs de color blanco que se pueden utilizar en la iluminación, pero nadie ha conseguido fabricarlos. En mi caso, en el año 93, utilizando nitruro de galio, conseguí los LEDs de color azul y verde para obtener los LEDs blancos mezclando todos los colores básicos. Ahora ya tenemos dispositivos con un consumo de energía mucho más bajo, necesitan mucha menos energía, y si comparamos la capacidad lumínica y el consumo de energía entre estos dispositivos y los dispositivos tradicionales, tenemos un factor de 10, son 10 veces más eficientes, mucho más eficientes que cualquier dispositivo convencional. Esto significa que al reemplazar los dispositivos de iluminación convencional por estos nuevos dispositivos, podemos reducir drásticamente el consumo de energía. Voy a pasar esta por alto. Esta es la tecnología para fabricación de LEDs blancos. Como pueden ver, aquí tenemos el LED azul. Utilizamos el fósforo, compuestos de fósforo, para obtener ese LED blanco, que es la tecnología más popular. Y también podemos utilizar los azules y los verdes mezclados para conseguir blancos. Hay muchas tecnologías, muchas formas de hacerlo. Pero en cualquier caso, hacerlos directamente de momento no es posible. Esto nos ilustra hasta qué punto estos dispositivos consumen energía eléctrica. Estamos hablando de la cantidad, 1000 lúmenes para un consumo de 60 vatios para una bombilla incandescente tradicional. Necesitamos 60 vatios para producir 1000 lúmenes, pero en el caso de un LED blanco solo necesitamos 7 vatios. E incluso podemos bajar a cifras inferiores. ¿Qué es lo mejor?
La reducción del consumo es drástica. Como ya les he dicho antes, hemos bajado en un factor de 10 prácticamente. Esa es la razón por la que todo el mundo busca la posibilidad de fabricar este tipo de dispositivos para la iluminación, en la reducción drástica en el consumo. En Estados Unidos tenemos aquí el desglose del consumo de electricidad. El consumo es casi un 30% del total. En Europa es mejor, hay más eficiencia, pero en general a los usuarios les encantan las bombillas incandescentes para su iluminación doméstica. Pero la utilización de los LEDs blancos es algo que permitirá esa reducción que les he dicho antes. Un impacto considerable en el consumo eléctrico general. Ahora que tenemos el calentamiento global como la amenaza más importante para la raza humana y tenemos la crisis financiera que estamos atravesando, es un momento importante para considerar el uso de dispositivos de iluminación alternativos. Estos LEDs, además, utilizan muy poco voltaje, muy poca energía eléctrica, con lo cual pueden funcionar a partir de células solares, de paneles solares. Su consumo es muy bajo, con lo cual es muy fácil disponerlos en conexión con estos paneles solares. Esto nos permite también utilizarlo en países con muy mala red de distribución eléctrica, con ninguna red de distribución eléctrica. Es una opción que tienen abierta para recurrir a la energía solar. El uso de estos paneles solares en estos países combinado con los diodos blancos es una muy interesante combinación para este tipo de economías en desarrollo. Aquí tenemos otra imagen que ilustra que en Estados Unidos y en Europa hay otras razones para implantar este tipo de dispositivos. Ya he comentado que tenemos un gran consumo. Y en Estados Unidos en concreto, si se utilizan los LEDs para iluminación, podrán disfrutar de una vida útil extendida y ahorrar una cantidad enorme, hasta 15.000 millones de dólares en cuestión de 20 años. Hablamos de menor consumo, menor producción de electricidad en las centrales, menor impacto global en la economía. También se pueden utilizar en dispositivos de tráfico, en el sector de la automoción, hay todo tipo de aplicaciones prácticas. Y, por supuesto, todos nosotros tenemos teléfonos móviles que pueden recurrir a este tipo de tecnología. Hay televisores de pantalla plana que también utilizan ese tipo de dispositivos. También podemos iluminar edificios con LEDs. Estos son los Juegos Olímpicos en el edificio del Cubo, en Pekín, en 2008, donde se utilizaron LEDs de color blanco. Se pueden mezclar los colores básicos, como ya les dije antes, para producir cualquier tipo de color secundario. Los LEDs también son una buena alternativa para otro tipo de aplicaciones. Para, por ejemplo, aplicaciones aeroespaciales, porque no emiten luz infrarroja. La luz tradicional, la luz de las bombillas incandescentes, genera calor porque emite en el área del infrarrojo, pero en el caso de los LEDs no hay ningún tipo de emisión en esta banda del espectro. Así que es un problema que eliminamos. Podemos utilizarlo en proyectores. También tenemos otra tecnología, la de los LEDs ultravioleta, que se pueden utilizar para purificación del aire y esterilización del agua. Y aquí tenemos una de mis invenciones, el diodo láser azul, que se ha utilizado para el formato Blu-ray de grabación en DVD. Ya está comercialmente disponible, supongo que todos lo conocen. Así que, bueno, ya he mencionado que la aplicación principal es la iluminación y el almacenamiento de datos, que son los dos ámbitos en los que quería centrarme. Muchas gracias. Gracias, Shichi Nakamura, sobre las lumínicas
del futuro. Yo no sé si he entendido bien, pero me ha parecido entender que según fuera la fuente lumínica, el rendimiento de los niños en las escuelas podía aumentar. Y yo llevo años diciendo que si aplicáramos bien la gestión de las emociones a los niños, el rendimiento escolar también podría aumentar. Bueno, si lo que dice Shuji Nakamura es verdad, estoy seguro que el control de las emociones también aumentará el rendimiento escolar. Bueno, le llega el turno a Sunio Ihima, que es el gran inventor de los nanotubos de carbono. Hasta en la calle sabemos ya de qué se trata. Son los nuevos materiales que pueden ser los más duros, los más frágiles, los más resistentes y hechos de la nada. Thank you very much. First of all, I'd like to thank the Spanish people. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la gente española por conferirme este premio tan prestigioso del Príncipe de Asturias. Tengo poco tiempo, me gustaría simplemente mostrar las áreas más importantes Me gusta hablar de la nanociencia, no la tecnología. La tecnología siempre se basa en la ciencia. Me gustaría mostrarles, por tanto, unos aspectos interesantes de la ciencia. Voy a saltarme todas estas. Bien. Aquí vemos el pabellón maravilloso en Kioto. Lo importante es que si vemos aquí la pared, ese es el oro. Pintado en oro en todas partes, y esto se debe a que es un material muy estable, no se oxida ni se degrada. Bien. Creo que es cómo lograr hacer estas láminas finas de oro. Y esto se utiliza también en Europa y en otros países. Cuando contamos con esta lámina de oro muy fina, tenemos el oro que se pone entre dos folios de papel y se agita varias veces así. Y se acaba con esta lámina de oro de 100 décimas de nanómetros. Esto fue hace 1000 años. Este es oro de hace 1000 años y sigue estando ahí simplemente porque se debe a que se ha hecho de oro, porque el oro es muy estable. Voy a cambiar un poco de tema. Este es un modelo, pero ¿qué es? Esta pequeña bolita se está moviendo. Esto es oro. ¿De acuerdo? Si se visita este pabellón de oro, es muy estable. Pero ahora bien, si bajamos al tamaño nano, esto tiene tan solo 1 o 2 nanómetros y estas partículas tienen tan solo 1 centésima o 2 centésimas de nanómetros, con lo cual aquí se vuelve más inestable. Entonces, esta es una parte de las nanociencias y de eso se trata, utilizar las nanociencias para la nanotecnología. Entonces, como nos encontramos ante los nanomateriales, entonces hace falta un dispositivo muy potente para verlo. Lo primero es el microscopio electrónico. Es un microscopio para ese mismo que utilizo desde hace 30 años. Ahora, dada nuestra tecnología, la electromicroscopía, yo puedo ver, la única que puedo ver esto, porque no hay ningún otro instrumento capaz de detectar este nanomaterial. Hacen falta, por tanto, unas técnicas muy potentes para realizar estas ciencias. Este es un nanotubo típico de carbono. Ya tiene unos 17, 18 años. Ahora ya es una parte ya más antigua, digamos.
Pero este es el electromicrografía y vemos las líneas muy finitas. Y estos son 1 o 2 nanómetros. Con otra técnica no se puede ver. Hace falta la electromicroscopía para poder trabajar en las nanociencias y verlos, examinar los nanomateriales. Este es el modelo. Voy a saltarme esta. Esos son unos microscopios. Los últimos microscopios son un poco caros. Hacen falta 2 o 3 millones de dólares estadounidenses para adquirir uno. Bien, esta es la microelectrografía que tenemos del filamento de nanotubos y vemos unos puntos en la imagen. Realmente estamos viendo los átomos de carbono. Al ver esto, lo primero que nos dice es cómo se combina la atmósfera o el carbono en la atmósfera para crear estas estructuras. Ahora, es muy importante conocer la estructura en el área de los nanomateriales. Ahora estamos viendo los átomos de carbono, o de yodo, perdón, son átomos de yodo. Ahora, esto es lo último que publicamos hace 2 o 3 meses. Ahora estamos viendo en la imagen de arriba, estamos viendo arriba a la izquierda, vemos unos puntos oscuros. Estos son los átomos de tungsteno. Y abajo vemos la molécula. Esto es divertido. A la izquierda vemos que las bolitas se mueven. Y a la derecha tenemos estos puntos muy negros. Estos son los átomos de tungsteno que se ha atrapado sobre la malla de carbono o el nanotubo de carbono. Estas bolas o bolitas realmente son moléculas que van creciendo en tamaño. Esto se repite. Ahora, a la izquierda no hay un punto muy oscuro, no hay ningún catalizador, no hay crecimiento, por tanto. Lo que estamos viendo es la reacción química con el catalizador metálico. Esto, y ya verán, estoy muy emocionado. Esto es muy divertido. No he entrado en detalle, pero aquí es muy interesante. Pero tengo que hacerlo con el ordenador. Así que también vamos a ver unas aplicaciones. Ahora estamos viendo un boceto y vemos esta es una lámina muy fina de nanotubos de carbono y se convierten estos nanotubos de carbono en semiconductores de todo lo metálico. Ahora, en origen, acuérdense que el diamante, el grafito, estos materiales de carbono, en el caso de grafito, eso es metálico y se puede conseguir una gran corriente. Pero cuando vemos la estructura del grafito, si tiene una forma larga y tenemos el nanotubo de antes, entonces tenemos las propiedades de semiconducción, digamos. Antes esto no era posible, pero ahora sí, porque ahora contamos con este filamento muy fino. Entonces lo podemos conseguir unos transistores muy rápidos con esto. Pero hay algunos problemas todavía con la ingeniería. Pero este es el uso más prometedor de los nanotubos de carbono. Probablemente llegarán al mercado en cuestión de pocos años. A la izquierda vemos una única línea. Es así
cómo hemos de hacer el transistor maravilloso, super mega fantástico, pero es muy caro. A lo mejor se podría fabricar un dispositivo en una semana o 2, pero si vemos a la izquierda, vemos muchas líneas aquí en amarillo y se supone que son los tubos semiconductores. Esto es lo que llamamos el dispositivo imprimible, digamos. Vemos una suspensión de estos túbulos semiconductores, se añade una gota en el electrodo y entonces se dispersa y se distribuye. Y tenemos unos pocos filamentos muy finos en el transistor. Acuérdense que los nanotubos carbono no son rígidos, son muy frágiles. Entonces podemos colocar estos nanotubos de carbono sobre un soporte y dada su flexibilidad se puede conseguir los transistores y los aparatos electrónicos. Esta es una aplicación que promete mucho. Estos son unos datos que tenemos y creo que también esto sería excesivo. Así que me lo voy a saltar todo esto. Aquí tenemos unos profesores muy distinguidos que están trabajando en las nanopropiedades. Yo tengo un trabajo en el sistema de administración de fármacos mediante nanotecnología. Estas pequeñas bolitas que vemos son los nanotubos de carbono y esta sería la imagen que tendría de diámetro, 100 nanómetros de diámetro. Y si lo vemos así más de cerca, tiene muchas proyecciones, lo cual quiere decir que contamos con una gran superficie, lo que supone que se puede colocar los fármacos sobre estas superficies. Y esta es la idea. Este es un boceto. Aquí tenemos los nanotubos de carbono. Colocamos las moléculas encima de la superficie, incluso dentro de la superficie, al perforar la superficie con pequeñas moléculas. Este es el caso de un fármaco que se utiliza en la oncología, que son a la izquierda, abajo. A la izquierda vemos puntos negros que son el cisplatino y otros fármacos, puede que varios fármacos que se colocan sobre los nanotubos y después intentamos enviar estos fármacos por distintas zonas del cuerpo. Es un poco la idea. Entonces el nanotubo de carbono son buenos mecanismos portadores de los fármacos. Esto se puede utilizar como células energéticas. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Mientras hablaba Sumio Iijima, yo me acordaba de dos físicos que estaban descubriendo un material nuevo y uno le dice al otro, oye, es que estamos descubriendo un nuevo material. Y le dice su compañero, son dos físicos famosos, y le dice su compañero, cállate, cállate porque nos van a perseguir como alquimistas. Y Sumio Iijima, mientras hablabas, no me extrañaría que un día te persiguieran como un alquimista moderno, inventando nuevos materiales. Bueno, es el turno de Robert Langer, nuestro experto en liberación inteligente de fármacos en el organismo. Tienes la palabra. Thank you. Sí. Le tienes que dar solo a la... That's the next. Okay. Okay. Thank you very much. It's an honor for me to. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes esta tarde.
nuestro trabajo se encuentra en la interfaz entre los materiales y la medicina. Les voy a presentar unos ejemplos de lo que estamos intentando hacer. Parte de nuestro trabajo lleva en progreso más de 30 años. Parte de mi trabajo fue a manos de un profesor que recibió este mismo premio en el año 2004. Él tenía mucho interés en la angiogénesis y cómo crecen los vasos sanguíneos. Lo que yo empecé a examinar era si era posible pararla y poder aislar moléculas que evitaban que creciesen los vasos sanguíneos. Lo podíamos hacer, pero un aspecto crítico era poder desarrollar sistemas o mecanismos portadores de fármaco para las moléculas muy pequeñas. Supuso un gran reto en ese momento. Hicimos muchos experimentos en el laboratorio durante muchos años y a veces cuento cómo identifiqué 200 maneras distintas para lograr que no funcionase. Pero al final acabé por encontrar la manera de lograr disolver los materiales en ciertos disolventes, añadir los fármacos y crear microesferas. Podemos retroceder a una diapositiva. Aquí, muchas gracias. Lo que han visto es una microesfera y después la otra partida por la mitad. Lo publicamos en la revista Nature hace unos 32 años. Y establecimos maneras de hacerlo y ahora se puede adaptarlo y lograr nanoesferas también. Hoy por hoy hay muchos productos de uso clínico que se sirven de estas nanoesferas. La importancia que tiene es que hay muchas moléculas que no se pueden tragar, no se pueden administrar mediante un parche. Si se inyectan, se degradan instantáneamente y ahora se cargan en estas microesferas o nanoesferas y las esferas protegen el fármaco de ser degradado. Aquí vemos toda una serie de productos que se utilizan ahora en el tratamiento de cáncer de próstata, esquizofrenia, alcoholismo, endometriosis y muchas otras enfermedades. Estamos intentando dar otro paso, creando nanopartículas que permiten llevar el fármaco directamente al tumor. También estamos intentando crear sistemas cada vez más inteligentes. Tuve esta idea mientras veía un programa de televisión una vez que se podrían colocar sobre chips, pero a lo mejor podríamos crear un sistema que podría llevar los fármacos al lugar de acción con chips, pero lo hicimos de otro modo. Creamos unas pequeñas ollas, digamos, a nanoescala, y cargar el fármaco en estos orificios, y si los fármacos fuesen bastante potentes se podría tener toda la farmacia en el chip y mediante control remoto, como para abrir el portón del garaje, se podría abrir cada orificio y el fármaco contenido podría abrirse y liberar el fármaco. Algún día me gustaría tener un reloj que se podría programar para decir al chip lo que tiene que administrar. Y con el tiempo, incluir biosensores para que los biosensores dijesen al chip la cantidad del fármaco que se tiene que liberar. Esta es una moneda de 10 centavos, dólares estadounidenses, y vemos aquí el chip que hicimos, y para producirlos utilizamos algunas de las ideas del profesor Whiteside. Un tercer ejemplo tiene que ver con los materiales en la medicina. Esto tiene que ver con los propios materiales. Una de las cosas, como comenté, trabajé con el doctor Folkman y trabajé en un hospital. Una de las cosas que me fascinó cuando estaba trabajando en el hospital, me sentía curioso cómo lograban los materiales meterse en la medicina. ¿Se debía a grandes químicos o físicos? Era lo que pensaba cuando era joven. Pensé que tiene que ser eso. Pero cuando lo examiné más a fondo, es que cada vez que un material se introducía en la medicina, era un médico que quería resolver un problema médico de forma inmediata. Recogían un objeto de su casa que más o menos se parecía al órgano que querían arreglar y lo utilizaban en la persona. Por ejemplo, en el caso del corazón artificial, hace 41 años
querían contar con un material que actuaba como la faja de una señora, que sería un buen material para un corazón sintético. Se sigue utilizando hoy. Pero uno de los problemas es que cuando la sangre entra en contacto con la superficie del corazón artificial, se crea un coágulo. El coágulo va al cerebro y puede morir el paciente por culpa de un ictus. Y este problema lo encontramos en toda la medicina. Lo mismo con los tubos para la diálisis, los injertos de vasos artificiales. Este era un cirujano que entró en la ferretería para buscar con qué coser. Los implantes de mama. Era un lubricante y el otro el relleno de colchón. Pensábamos que a lo mejor los ingenieros podríamos diseñar los materiales de forma racional para que se comportasen un poco mejor. Elegimos varios ejemplos. Un ejemplo que a lo mejor diseñaríamos un material capaz de disolver capa por capa y fuimos capaces de crear polímeros que duraban desde un día hasta 3 años. Con esto pudimos introducir un concepto que llamamos quimioterapia local. Se puede tomar un fármaco, colocarlo en un polímero y llevarlo directamente al cerebro para tratar un tumor cerebral o llevarlo directamente al stent para mantener patentes los vasos sanguíneos. Este es un stent que se está colocando en el cerebro humano y lo utilizamos para administrar el fármaco directamente al tumor. A lo mejor no lo quiere mirar mucho tiempo. Pero también hemos diseñado otros materiales para inserción. No sé si ustedes saben que muchos dispositivos médicos se nutren de materiales que vienen de otras aplicaciones. Pensamos en crear materiales para introducirlos en pequeños orificios naturales para cirugía mínimamente invasiva. Por ejemplo, utilizar formas que se adaptasen a las formas del cuerpo y que pudiesen cambiar una vez dentro. Por ejemplo, que cuando alcanzasen la temperatura del cuerpo humano pudiesen cambiar su forma directamente. Les muestro un vídeo. Aquí aparece algo parecido al experimento del Dr. Whitesides. Esto tampoco funciona. No sé si pueden hacer los técnicos que funcione el vídeo. Bueno, lo que se vería si funcionase es una gota que cae en el agua que se cambia de forma automáticamente en forma de hilo. Definitely doesn't change into the brain. Bueno, parece que estamos atascados en el cerebro. Bueno, no pasa nada. Cambia de forma, se convierte en una especie de hilo en forma de bobina. ¿Se cambia? No. Bueno, les íbamos a dar un segundo vídeo donde conseguimos una sutura quirúrgica que es muy flexible y se hace muy dura una vez que es impregnada con agua. Bueno, es una ilustración de un montón de cosas que hemos podido hacer, pero no hemos podido mostrarlo con los vídeos. Si los vídeos pudiesen funcionar, maravilloso, pero ese iba a ser el último aspecto de mi presentación. No, y ahora ya no funciona en absoluto. Bueno, ahora sí. Bueno, la última idea es combinar células de mamíferos con células madre con materiales que pueden funcionar como estructuras de base, como andamiajes, para obtener productos novedosos, quizás para obtener tejido óseo, tejido glandular. Este es el caso de un chico joven que se quemó de una forma muy seria. Aquí pudimos utilizar un polímero mezclado con células embrionarias. Se colocó en el cuerpo del chico y 3 semanas después, y si volvemos 6 meses después, se ha curado básicamente. Así que podemos utilizar esta combinación de células y materiales para crear piel nueva, por ejemplo. Y una cosa que quizás pueda o no mostrarles es que hemos conseguido médula espinal
hemos conseguido... ¿Podemos volver una diapositiva hacia atrás? Que quizás no funcione tampoco. Bueno, hemos creado un patrón para regenerar los axones, para hacer que crezcan. Bueno, lo que sí iba a mostrar es que si se crean estos andamiajes, creo que podemos prescindir de las diapositivas y ver los vídeos directamente. Si podemos pasar a los vídeos, podemos salir del PowerPoint. Voy a mostrarles cómo hemos hecho todo esto. Es un caso de un parapléjico que no puede mover las piernas. Y si los vídeos funcionan, hemos investigado en ratas a las que hemos creado lesiones medulares que pueden recuperar la capacidad de caminar. A ver si podemos verlo en el vídeo. Bueno, parece que se niega. Vale, un minuto. Okay, so this. Muy bien, esta es la rata que hemos paralizado con la lesión medular. La rata, en un momento después de la lesión, ha sido una rata parapléjica. Y, por supuesto, esto inmoviliza a la rata de una forma dramática, pero 100 días después de reimplantarle tejido, 100 días después, o 400, no sé seguro. Bueno, la idea es ilustrarles lo que puede ocurrir. Si podemos ver el último, la rata con el tratamiento completo. Aquí se puede mover mucho mejor. Tenemos el andamiaje montado. Ya puede soportar su peso en las patas traseras, que se apoyan de una forma mucho más normal que en el caso anterior. Ahora hemos llegado incluso a hacerlo con monos. Y esto es muy prometedor. Aquí vemos de nuevo las patas que ya apoyan mucho mejor que antes. Pero la idea básica es que podemos combinar células con materiales para hacer cosas que nos pueden hacer ayudar a estos animales y en un futuro próximo a las personas. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias por escucharme. Ha sido bueno. Ahora se puede ver hasta el cambio de forma. Vaya, ¿han visto ustedes el cambio de forma? Bueno, ahora ven que estaba diciéndoles la verdad. Esto se suelta y se cambia y se forma una bobina de hilo. Esto podemos programarlo para que sea cualquier cosa, cualquier forma. Ahora creo que va a enseñar el vídeo de la sutura quirúrgica. La parte central está muy suelta, pero al entrar en contacto con el agua se hace mucho más dura. Es muy flexible y muy blanda en el centro. En cuanto se sumerge en agua, se solidifica prácticamente, se hace mucho más rígida. Ese es otro ejemplo. La idea es que si tenemos una herida en el estómago o en el pulmón, podemos introducir la sutura, que al contacto con los fluidos corporales se hará mucho más resistente. Estos son ejemplos de nanotecnología, materiales, distintas aplicaciones médicas, y desde luego mi esperanza es que el trabajo que estamos haciendo todos nosotros tenga un profundo efecto a la hora de aliviar el sufrimiento en las enfermedades de los seres humanos. Muchas gracias por escucharme. Hemos agotado casi todo el tiempo. Tobin Marks will let you. El profesor Tobin Marks, bueno, quiere decirles en primer lugar que para alguna pregunta después de que haya concluido su presentación Tobin Marks, la podemos hacer. Yo mismo haría una a los ponentes, ¿no? Y si vosotros tenéis otra, pues son dos y tendríamos tiempo. Okay. Thank you very much. Well, let me... Muchas gracias. Permítame comenzar de nuevo expresando mi agradecimiento y mi sentimiento de profundo honor por la recepción de este premio junto con mis colegas. No tengo diapositivas, pero pensé que quizás podría hacer algunos comentarios en plan de resumen sobre materiales, sobre nanomateriales, nanociencia, aunque va a ser difícil que les diga algo que no se haya mencionado ya han oído ustedes hablar de todo.
Se pueden imaginar hasta qué punto esto es fascinante, utilizar materiales para propósitos, para finalidades muy específicas. Y que las propiedades de las sustancias van cambiando de una forma dramática. Por ejemplo, unos pocos átomos de carbono no se comportan como un puñado de oro. Lo interesante es que esta es una combinación de química, de física, de ciencia de los materiales, de la biología. Y desde mi punto de vista, muchas de estas cosas vienen a través de la síntesis, por el deseo de encontrar nuevas sustancias, de aplicar nuevas ideas. Y hay tres conceptos que se solapan que me gustaría mencionar. Uno de ellos está relacionado con cosas que parecen ser contraproducentes. Por ejemplo, hay una tecnología, y solamente una en todo el mundo que yo conozca, que tenga tantas funcionalidades por unidad de tiempo que una fábrica de silicio. Y es el de las plantas de impresión de los periódicos modernos. Cuando uno piensa en los transistores y en los chips electrónicos y su rendimiento, se puede imaginar una rotativa. Cada vez que Intel quiere cambiar un chip, les cuesta miles de millones de dólares y les lleva un montón de años. Y sin embargo, cada día hay una nueva copia de un New York Times o de un Boston Globe, y el poder que tienen en sus manos los periódicos para hacer esas cosas es absolutamente asombroso, cosas que no se pueden hacer con el silicio. Supongan que queramos montar algo que sea flexible, visible y transparente, una gran pantalla. Esto ofrece numerosos retos, esto plantea numerosos retos, y el impacto se extenderá a muchas aplicaciones prácticas, por ejemplo a los paneles solares, a los monitores y a la medicina en general. Esa es una perspectiva más que nada técnica, pero hay otras tres cosas que creo que están relacionadas. Una de las cosas más difíciles de entender es el entusiasmo que uno siente cuando descubre cosas, y es algo que no comunicamos demasiado bien. La idea de llevar conceptos de campos muy distintos, de polímeros, de biología, de tecnologías de impresión o de fabricación de circuitos, este entusiasmo, esta fascinación por el descubrimiento es algo que hay que ver para creer. Pero algo de lo que no hemos hablado hoy, que es absolutamente esencial, es la educación, la formación. Tenemos que imbuir a las personas de ese concepto del descubrimiento a nuestros estudiantes. Todos hemos sido estudiantes, he trabajado con George, he sido alumno de George, admiro a todos mis colegas, pero es muy importante tener en cuenta esa relación, el aprendizaje y la posibilidad de enseñar al público, no solamente el entusiasmo, la excitación que uno siente cuando descubre cosas, sino también convencer al público de que eso hará que nuestras vidas sean mejores en cuanto a la energía, en cuanto al entorno, en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a la calidad de la vida humana. Creo que eso es algo que todos los científicos tenemos que trabajarnos mejor para que las cosas que hemos visto hoy aquí y que veremos en el futuro se conviertan en un hermoso ejemplo de aquello que podemos enseñarle a nuestros estudiantes acerca de las posibilidades, de las fronteras inimaginables que ofrecen la ciencia y la tecnología. Así que de nuevo quiero agradecer a la Fundación Principio de Asturias muy sinceramente, me siento muy honrado, y muchas gracias por el tiempo que nos están ofreciendo en su hermosa ciudad. Muchísimas gracias. Que levanten la mano los que creen que tenemos 10 minutos para 2 preguntas. ¿Sí? Fantástico. Ok, ahí va la primera pregunta. My first question. Mi primera pregunta. Mis nietas tendrán la posibilidad de jugar abajo, en el piso de abajo, con genes, con plantas, con materiales, todo junto, como lo hacían las bacterias hace 2000 millones de años, interactuar unas con otras. De todo lo que están ustedes diciendo, parece ser que se puede deducir que en el futuro podremos mezclar todas estas cosas, como hacen las bacterias con los genes. Las bacterias juegan con los genes. Recuerdo a un biólogo en Estados Unidos que sabía decirme que las bacterias hace 2000 millones de años eran
Eran como Elizabeth Taylor, que entraba en una piscina con su pelo teñido y salir de la piscina con las piernas llenas de rosas, con el color de sus ojos cambiado y volando, porque las bacterias podrían haber modificado su ADN en su zampullida y haber cambiado su estructura genética. Así que, ¿podrán mis nietas jugar con todas estas cosas tan interesantes? Bueno, su nieta parece ser muy lista, ¿no? Sí, entonces la respuesta es que sí. Lo que se ha encontrado es que en el pasado pensábamos en metales, en materiales cerámicos y ese tipo de tecnologías. Ahora pensamos en todo tipo de materiales, incluyendo materiales vivos, materiales orgánicos que se pueden montar juntos. En eso estamos trabajando. Estamos intentando darle un campo de recreo a sus nietas. Fantástico, no quiero monopolizar el tiempo. Del público. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Well, I'd like to know. Me gustaría saber si mis nietos tendrían esa oportunidad. También me gustaría saberlo. Pero me gustaría preguntar si ustedes piensan que hay factores que pueden mejorar la velocidad del desarrollo científico y tecnológico, que no sean solamente aumentar las inversiones financieras, algo que pueda consistir quizás en la coordinación de todas las fuerzas vivas que investigan en todo el mundo. A ver, voy a quitarme esto. Creo que la colaboración y desde luego los medios electrónicos que tenemos a nuestra disposición pueden ayudar. Veo que en Europa cada vez hay más científicos que antes se restringían a un solo país, ahora empiezan a colaborar, empiezan a viajar para arriba y para abajo. Hay estudiantes que viajan a otros países a pasar tiempo y deberíamos hacer de esto una empresa mundial. Las nuevas ideas, las nuevas habilidades son a menudo transversales entre distintas disciplinas, mezclan, hibridan distintos conceptos. Y cuanto más se puedan comunicar las personas a escala global, básicamente en cuanto a problemas de la energía, problemas del medio ambiente, es tan importante que deberíamos hacer algo así, sí. ¿Piensa usted que sería necesario adoptar un punto de vista político? Quiero decir que todas las naciones, todos los gobiernos deberían implicarse en la dirección correcta para poner a todas sus mentes pensantes alineadas en la misma dirección en cuanto a problemas de energía, de sostenibilidad, de cambio climático. Porque usted dice que la ciencia tiene sus problemas de limitación, de ámbito local, etcétera. Bueno, yo creo que cuando los problemas se hacen globales, se convierten en un motivo global para trabajar a esa escala. Desde luego ahora estamos en una escala que no hemos visto nunca, tenemos un grado de colaboración maravilloso y una oportunidad maravillosa. Vamos, muy interesante. Yo acabo de llegar ahora, como os decía, de Ginebra. Y el CERN es una organización en la que participan gobiernos de las ideologías más distintas y religiones más dispares, y es realmente el único esfuerzo a nivel mundial. 650 millones de euros anuales es el equivalente de una cerveza por cada uno, el coste de una cerveza por cada europeo, pero es el único ejemplo de este tipo de colaboración en lo que podemos llamar el pensamiento no dogmático, el pensamiento científico. Y yo recordaba ahora con algunos físicos amigos allí una cosa que me ocurrió a fines de los años 60 en Haití. Era representante del Fondo Monetario Internacional y el dictador entonces allí se llamaba François Duvalier, Papadoc, y Papadoc tenía que salir al balcón a hablar a una multitud de 500.000 de personas o así. Y estuvimos esperando media hora y al final salió Papadoc al balcón, levantó los brazos y dijo:
Je suis inmaterial. Y se volvió para adentro. Y la gente rompió en aplausos impresionantes, ¿no? Y yo pensaba, digo, oye, je suis inmaterial, pero no ha habido nadie que diga, pruébalo. ¿Por qué no lo pruebas? ¿No? Y es la antítesis de esto que es absolutamente necesario y que estamos iniciando con mucha modestia todavía, ¿no? Pero es la reafirmación de cualquier hipótesis científica. Oiga, pruébelo, intente probarlo, intente demostrarlo, ¿no? Any other question, and it's the last one, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya sería la última. Y lo cerramos contigo. Espérate un segundito. ¿Sí? Hi. Mi pregunta está relacionada con este ámbito de la nanociencia, las nanotecnologías. Es una revolución en cierto modo silenciosa para el público en general. Lo que me pregunto, y creo que podría ser interesante saber, es si en paralelo con el desarrollo de la investigación en nanociencia o en nanotecnología, por ejemplo en Estados Unidos, porque aquí creo que no existe, quizás haya algún tipo de regulación en marcha, porque tiene que haberla. Porque seguro que hay riesgos también. ¿A quién le gustaría contestar? Es que sobre el control de la ética de la ciencia. En el caso de los nanotubos y los nanomateriales, y el grupo de personas que se preocupan por estos nuevos materiales, el año pasado, primeros de este año y también el año pasado, todo el debate o ciertos tipos de nanotubos de carbono son tóxicos y pueden provocar cáncer. Era la preocupación que había. Esto no es serio si crees a esta gente, pero hay que tener mucho cuidado antes de tomar la decisión si es realmente tóxico o no. En el caso de los nanotubos de carbono, parece que no hay problema, pero si se compran los nanotubos de carbono, puede haber otros tipos de materiales contenidos dentro de los mismos, y entonces se alimentan estos materiales a los animales y se provocan ciertos cánceres. Pero realmente no sabemos si los nanotubos de carbono son malos o no. A lo mejor es el contenido de los mismos. Hay que caracterizar muy meticulosamente del material de que se trata. Este es un movimiento internacional y así es como pertenecen en el área de los nanotubos de carbono. Veremos dentro de pocos años la clase de impurezas que puedan incluir. Estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Yo creo que lo que se acaba de decir, no obstante, plantea la cuestión más amplia. Un material puede ser tóxico. El mero hecho de que sea pequeño no quiere decir que sea malo. Un ejemplo, en la medicina, por ejemplo, hay pequeños sistemas que se llaman liposomas que se han utilizado con aplicaciones clínicas en pacientes, incluido en niños, desde hace muchos años. Y nunca ha habido problemas desde la perspectiva de la seguridad por el mero hecho de ser pequeños. Puede que un material no sea totalmente purificado, por ejemplo. Pero yo creo que eso lo resuelven los procesos reguladores por los que se tienen que pasar, tanto en nuestro país como en el suyo. A veces creo que hay una exageración en los medios con esta idea de que por el mero hecho de ser pequeño algo es malo. Va de todo esto poco a poco. Quiero decir que cuando uno mira un país como España, el peligro no es los impactos de demasiada ciencia,
sino los impactos de demasiada poca ciencia. Faltan miles de años para que tengamos el otro peligro. Tú querías hablar, ¿no? Sí. First of all, congratulations to everyone. En primer lugar, muchas gracias o enhorabuena a todos por su premio. La pregunta es para el señor Langer. ¿Cuáles las últimas investigaciones en la nanotecnología en su campo? Hay varias áreas de investigación que están en curso. Quizás enumere unas pocas. Uno es la utilización de las nanopartículas y cargándolas con los fármacos antioncológicos. En segundo lugar, el transporte, digamos, de otras moléculas, ese ARN o ADN que se puede llevar a las células, lo que permitiría nuevas terapias génicas. También se está realizando investigación en el campo del diagnóstico, de estudios de imagen, con pruebas de imagen más sensibles, con agentes que serían muy importantes a la hora de detectar el cáncer y otras enfermedades, y nuevos materiales, bioadhesivos y otros materiales, dada la mayor superficie que nos permite la nanotecnología. Mi última pregunta es si alguno de ustedes tiene algún compañero de trabajo en las nanociencias aquí en España. Sí, en Málaga. Tengo un estudiante de Málaga que está trabajando conmigo ahora mismo. Muchas gracias. Hay una última pregunta, si me permiten. Yo les haría, porque después de hablar con amigos nanotecnólogos, yo he notado, I've noticed that... Me he fijado que ha habido grandes expectativas hace 5 o 10 años. Algunos compañeros suyos, cuando hablo con ellos, les encuentro un poco más pesimistas respecto al futuro de la nanotecnología. Y me dicen algo así que, bueno, es más difícil de lo que pensábamos. El autoensamblaje ha sido un punto en cuestión. Parece haber un mayor pesimismo respecto a la velocidad de la innovación en la nanotecnología. ¿Ustedes creen que es así? O nosotros no lo hemos visto en lo que ustedes nos han presentado, pero ¿ustedes lo ven entre sus compañeros? Sí, lo vemos en nuestros compañeros, pero hay que darse cuenta que hacen falta entre 10 y 15 años para que la ciencia se convierta en la escala de la nanotecnología. Todo cuanto hayamos hablado, todo nos ha llevado mucho más tiempo de lo que pensábamos. Es así la vida. Yo personalmente y todos nosotros creo que el campo requiere tiempo y hace tiempo para que se vea lo que va a ser. Con paciencia veremos las cosas buenas ocurrirán. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Dr. Whitesides. Las cosas siempre llevan más tiempo, es lo que ocurre en la investigación. Al mismo tiempo, por lo menos lo que vemos en América, en mi campo, por ejemplo, que es de tipo más médico, hay gran interés por parte de la comunidad médica para implicarse en la nanotecnología. Creo que no lo habríamos visto hace 5 o 10 años. Ahora estamos viendo que el Instituto Nacional de Cáncer está patrocinando programas con $200 millones para investigación en el área del cáncer. Y sí que hay muchos centros muy importantes que trabajan en el área de la oncología, como el Sloan Kettering. Tienen gran interés en comprender más acerca de lo que es la nanotecnología y su aplicación en el campo médico. Yo creo que lo que ha dicho el Dr. Whitesides es cierto, sí que lleva tiempo, pero este tiempo, a medida que la gente vea las posibilidades que nos brinda, la gente se emociona mucho. Es así para todo, ya sea energía, la biología, cualquier ciencia. Estoy totalmente de acuerdo.
Yo estaba esperando un campo que conociese más. En que los galardonados se merecen nuestra gratitud y un gran aplauso, que lo hagan. Well, that was very nice. Thank you very much. Thank you very much. That's very nice. Very nice. And useful, eh? Very nice and useful, eh? You know, Polio,